Bueno, ya que he conseguido encontrar el enchufe, podemos seguir entonces con nuestra cuestión, con la puesta al día de la asignatura Análisis e Interpretación de la Obra de Arte. En este primer vídeo muy breve, ¿no? Os estaba hablando de lo que entendía por el cambio metaontológico y, en segundo lugar, por la estructura de lo que podría ser una metafísica, una estética contemporánea a partir de la determinación entre haber, realidad y mundos, fundamentalmente centrada en la idea de que la noción de realidad pertenece a una metaontología tradicional, una metaontología que ya no es la nuestra. En mi opinión, la metaontología contemporánea se abre a partir de la noción de mundos que tienen esta característica de ser cristalizaciones de la experiencia de tipo recursivo, de tipo indefinido, de tipo multiplicador, que tienen la realidad por característica, pero como una característica adjetiva, no como una característica sustantiva. Esta noción de mundo, igual que la noción de cambio metaontológico en general, se efectúa, entre otros lugares, de forma eminente en el hacer contemporáneo, en la creatividad contemporánea, en la poiesis contemporánea, que no tiene las características tradicionales de idea de belleza, ni tiene las características tradicionales de obra de arte en cuanto a objeto artístico, sino que está centrada fundamentalmente en lo que podemos denominar la creatividad. La creatividad como elemento determinador de lo estético es una de las raíces del cambio metaontológico contemporáneo, que no es un cambio puramente teórico, no es un cambio en la apreciación de las cosas, sino que es un cambio también en sus efectuaciones, es un cambio, por lo tanto, absolutamente práctico. El pensamiento y la acción, de alguna manera, van de la mano. Este tipo de ontologías, este tipo de metaontologías, este tipo de visiones, de algún modo nos sitúa, decía, en un horizonte radicalmente diferente y nos hace pensar que la contemporaneidad, la actualidad, es el lugar decisivo del pensamiento y de la acción, pero no solo en cuanto mera actualidad y no, por supuesto, en cuanto una actualidad relacionada con un pasado, sino como una actualidad referida fundamentalmente al futuro, con carácter profundo de futurición. Desde esta nueva metaontología que se nos abre, desde este final de la realidad, desde este final de la concepción de lo que hay como una totalidad que tiene una estructura determinada o determinable, que nos orienta y que nos guía, que sirve de propedéutica, que sirve de canon fundamental, desde aquí entonces nos abrimos a la reflexión sobre lo que significa el título de la asignatura, que es un título que yo he heredado y he heredado con honor, pero que considero que precisa de una revisión a fondo. Se mantiene y yo lo he mantenido precisamente para poder mostrar en esta revisión lo que significa el cambio en el que estamos inscritos, el cambio que estamos nosotros mismos produciendo. Entramos así, después de la consideración del cambio metaontológico del que hablamos largo y tendido en clase, después de la ontología o la metaontología de haber, realidad y mundos, de la que hablamos también largo y tendido en clase, pasamos a la determinación de qué y qué no significa lo que implica el título de la asignatura, Análisis e Interpretación de la Obra de Arte. Tenemos que recorrer, así lo hicimos en clase, ahora lo refiero de forma muy resumida, estos cuatro elementos: obra, arte, análisis, interpretación, y releerlos a la luz de lo que está aconteciendo, es decir, releerlos como en una despedida. En primer lugar, respecto a la obra. El arte, la estética actual, no es una estética, en mi opinión, centrada en la obra, centrada en los productos, centrada en las determinaciones, centradas en las formas. ¿Qué es una obra o cómo se puede considerar una obra desde un punto de vista contemporáneo? En primer lugar, una obra se tiene que considerar desde el punto de vista contemporáneo sacándola de su característica de objeto. Una obra de arte, una obra en general, no es un objeto, no tiene características de objeto, de objetualidad. La obra es otra cosa, la obra es un territorio, la obra es un acontecimiento, la obra no es un objeto. ¿La obra por qué no es un objeto? No es un objeto porque la obra no es una cosa, porque el concepto cosa no describe con precisión
lo que es el acontecimiento de lo que podemos seguir llamando, si queremos, obra. De alguna manera, la obra es una realidad, es un territorio no solo abierto, no solo indefinido, no solo difícil de describir, no solo complejo de analizar, sino que es un territorio que por su propia estructura intrínseca no se puede cerrar. No tiene, por decirlo así, ni un comienzo y por lo tanto no tiene un inicio, ni tiene un poder que lo ponga en una determinación cerrada, ni tampoco tiene un fin, no tiene una finalidad y no tiene tampoco una terminación, no tiene una conclusión. La obra en este sentido es un acontecer que admite sí diversas anudaciones, que sería lo que convencionalmente llamamos determinaciones de obra, pero estos nudos, estos anudamientos no determinan lo que es en puridad, que es un obrar. Esta noción de obra iba ligada, como dijimos también en clase en sucesivas ocasiones, va ligada a la noción de causalidad. De alguna manera, el fin de la realidad es también el fin de la causalidad como algo que compone causa y efecto, algo que lo abrocha, aunque solo sea, como decía Hume, mediante la costumbre, mediante el hábito. No hay ninguna estructura de causa-efecto de ningún tipo que de alguna manera cierre o de alguna manera determine el territorio de algo como cosa. La causalidad, si se da de forma post-hegeliana, es decir, se da viendo que los efectos de alguna manera van provocando, van ordenando, van haciendo aflorar lo que podemos entender como hipótesis sobre sus posibles orígenes, sobre sus posibles trazas. De ningún modo, por decirlo así, está en el origen determinado lo que va a ser la cosa. Por lo tanto, la teoría de la causalidad se rompe en la desconsideración de la obra como un objeto. Igualmente se rompe la estructura que está en la base de la estructura de la causalidad, que es la estructura de la temporación clásica, que liga presente, pasado y futuro, donde de alguna manera el futuro está en dependencia del pasado. Esto no es así, estrictamente, no quiere decir que no pueda ser leído así en muchos casos, sino que ya no es estrictamente así, sino que es más bien la futurición, el carácter de futuridad, el que pone lo pasado como un momento suyo, como un elemento determinativo, como un elemento hipotético suyo. Por lo tanto, la obra no acaba, la obra no está determinada, la obra no está terminada. Ni siquiera nociones como la noción de Morton de hiperobjeto, nociones contemporáneas, reflejan bien lo que es la obra de arte. La obra de arte no solo no es un objeto cerrado, terminado, no es una forma, no es un objeto conformado, sino que tampoco tiene la característica de objeto bajo ningún concepto, es decir, ni siquiera la noción de hiperobjeto como un objeto nuevo, como un objeto extensísimo y complicadísimo que abarca varios niveles de determinación, cubriría lo que es la noción de obra de arte. Por lo tanto, la obra de arte se nos da más bien, como tantas veces hemos dicho, como la apertura inacabable, indeterminable, de un territorio que constituye un acontecer, que constituye una serie de acontecimientos. La obra, por lo tanto, está orientada como multiplicación recursiva, la obra está orientada como futurición, la obra se nos abre totalmente como creatividad, como expresión. La obra tampoco, además de no ser un objeto, tampoco tiene las características de verdad, de apertura de un campo de verdad, como pretende Heidegger o como pretende en el fondo el idealismo alemán postkantiano, donde la obra de arte es la manifestación de un poder supremo de ordenación de lo real, lo infinito que se hace presente atravesando lo finito desde la propia finitud de esto finito. La obra de arte no abre un horizonte de sentido, el territorio. El acontecimiento de la obra de arte no es la apertura de un territorio de sentido, aunque sea epocal, aunque sea parcial. La obra no es aletheia, la obra no es epocalizante, la obra no traza un marco primariamente, puede trazar marcos, pero no traza un marco primariamente, no está orientada hacia el sentido. Esto es un elemento fundamental de lo que podemos llamar una obra en general y una obra de arte en particular. La obra de arte, la obra en general y la obra de arte en particular no están orientadas hacia el sentido, porque el sentido no es la determinación fundamental de lo que hay.
La obra de arte entonces se nos ofrece como un inacabable acontecimiento, como una territorialización que no está balizada, que consiste en la propia expresión, en la propia apertura inagotable. Por lo tanto, esta obra que se nos da de este modo no puede ser abordada con la metodología tradicional de las metaontologías, de la metaontología occidental, de las ontologías occidentales aún rivales entre sí. Es decir, los conceptos tradicionales de conocimiento de lo artístico, que son el análisis y la interpretación, no están ya vigentes como dominantes. Naturalmente se puede utilizar el análisis, se puede utilizar la interpretación, pero de algún modo el acontecimiento actual de lo artístico desborda este marco analítico e interpretativo. El análisis es el método tradicional de acceso a la realidad, de acceso al conocimiento de lo que hay como realidad totalizada que tiene una estructura determinada, típica del pensamiento occidental, que compone entonces ya de forma dualista la estructura de lo que hay como un todo que está compuesto de partes, como un todo que se puede determinar a partir de sus partes, como una conjunción de partes que están puestas también por esa totalidad. El método analítico supone que hay una totalidad que se conoce por descomposición, porque los elementos que se descompone son analógicos a esa totalidad, por lo menos analógicos si no son unívocos a esa totalidad. De alguna manera, el análisis es una forma de ir reduciendo, como mostró Descartes, las dificultades que tendríamos en aprender intuitivamente esa realidad, que sería el ideal si pudiéramos darnos de bruces con él, acceder a lo que hay inmediatamente, sin ningún tipo de mediación. Eso es lo que significa intuición. El análisis es una mediación diferida que pasa al límite cuando no consigue coincidir con la totalidad, con la unidad, pasa el límite en una sucesión que progresa hacia esa unidad y por lo tanto pone la unidad como determinación central. De algún modo, el análisis confirma que lo real se da como totalidad, que además se da como una totalidad con un contenido determinado que puede ser determinable por esa forma de acceder. El análisis es un método desapasionado, por decirlo así, es un método puramente racional, un método que de alguna manera enfría los sentimientos, pero nos da la estructura profunda de lo real en su base misma de realidad accesible, cognoscible, manejable y dominable. Tenemos que tener en cuenta que todos los métodos de conocimiento occidentales, incluido la crítica, incluidos los métodos genealógicos, incluidos los métodos deconstructivos, suponen en el fondo la vigencia del método analítico. El análisis se va transformando y pasa de ser un análisis sin más a ser un análisis crítico en la modernidad, luego se convierte en el siglo XIX en un análisis genealógico, ¿no? Y en el siglo XX en un análisis genealógico deconstructivo. La línea es la misma. De algún modo la deconstrucción entonces es una forma límite de análisis y por lo tanto el método deconstructivo pertenece todavía a la metaontología tradicional, por decirlo así. El otro modo de acceder a lo real, un modo que se empieza a desarrollar en el siglo XIX a partir de la emergencia de lo histórico y de lo vital, de lo singular, de lo emocional, es el método hermenéutico. La hermenéutica, aunque requeriría aquí una ulterior aclaración, de alguna manera también es un método de corte en la misma línea que el método analítico. No utiliza la metodología analítica puesto que no concibe una totalidad que se divide en partes exentas, por decirlo así, aunque conectadas, sino que de alguna manera opera mediante la percepción de totalizaciones, mediante golpes de aprehensión de carácter más bien emotivo, de carácter no tan representacional. Pero en el trasfondo hermenéutico, como se ve analizando claramente la obra de Dilthey, existe la pulsión de reconstruir la obra como una totalidad preexistente mediante la posibilidad de aprender la intención más profunda que tiene su operador al realizarla. De algún modo, el análisis y la hermenéutica son de alguna manera hermanos gemelos respecto a la determinación de lo que hay como realidad. La hermenéutica además nos garantiza una mayor profundización en esa realidad porque el elemento subjetivo que quedaba excluido en el análisis de alguna manera es incorporado desde la estela que abrió el análisis como elemento también epistemizable, elemento cognitivo, que de alguna manera
desde la ecuación de Parménides nos permite también asegurarnos de que lo real es lo profundamente bien redondo, bien cerrado. No hay, por lo tanto, entonces, ni análisis ni interpretación como modo de acceder a la obra de arte, porque la obra de arte no es un objeto ni una producción de carácter objetivo. No tiene este elemento entonces determinado, cerrado, no tiene ni siquiera este elemento verdadero de apertura de una traza de verdad histórica que nos permitiera recuperar la estructura profunda de una epocalidad. Análisis, interpretación, obra tienen estas características. En último lugar, para aclarar el título de la asignatura, el rótulo del cual nosotros nos despedimos, habría que hacer una reflexión un poco más pormenorizada de lo que significa arte, que ya por tanto que lo he repetido me cuesta volver a decir. El arte entonces no es algo que tenga que ver con la belleza, como un elemento que unifica lo que hay como cosmos, como un orden que resplandece y que por lo tanto no solo resplandece, sino que además es orden y por lo tanto está sometido a la estructura de la realidad, de una totalización de todo haber, de todo mundo, en un consistir que se puede alcanzar o se puede ver como inalcanzable, pero como determinante. La obra de arte el arte, no está ligado primariamente a la belleza. No quiere decir que la belleza no sea importante, la belleza es fundamental, habrá que determinar cuál es su territorio, pero el arte contemporáneo no se da fundamentalmente bajo las especies de la belleza. El arte tampoco es, ya lo hemos dicho varias veces, no es tampoco la obra artística, la obra que se dice artística o que pretende ser artística. La obra es importante, la historia de nuestro arte es una historia que está llena de magníficas obras de arte y un arte que se ha cursado a través de las obras de arte, pero el arte contemporáneo no reside, no acontece fundamentalmente, no tiene su territorio fundamentalmente en las obras de arte. Esto lo experimentamos con muchísima fuerza hoy, por ejemplo, cuando vemos cualquier museo. De alguna manera, cuando nosotros visitamos hoy un museo cualquiera, por ejemplo el Museo de Bellas Artes de Asturias, vemos que esos cuadros que cuelgan de las paredes, de alguna manera siendo potentísimos, siendo emocionantísimos, de alguna manera no son ya la expresión de nuestro tiempo, ya no hablan exactamente de nuestro tiempo, nos hablan de un pasado que está muy presente todavía, pero que de alguna manera ya no es lo presente. Es una sensación que yo percibo personalmente de forma muy vívida. Me pasa lo mismo cuando veo cine, me pasa lo mismo cuando escucho música, las grandes obras de nuestra música. Quizá en la música me pasa menos porque tiene otro tipo de arrastre quizá más complejo. De alguna manera estamos viendo y se ve en el arte actual, como veremos nosotros también hasta la saciedad, se ve en el arte actual que el elemento plástico no es el lugar exacto de lo artístico, no quiere decir, igual que en el caso de lo bello, de lo que nos emociona, de lo que nos hace de alguna manera sentirnos expandidos, no quiere decir esto que no sea un lugar de referencia potentísimo. Lo que significa es que lo contemporáneo, el acontecimiento contemporáneo no está estrictamente ahí. El arte, entonces, no figura de esta forma como un conjunto de obras orientadas a su percepción bella, a su determinación analítica, decir qué significa esto, qué me quiere decir aquello. El arte contemporáneo es otra cosa. El arte contemporáneo es la afloración, lo decíamos también en clase, la afloración de la creatividad como deinos, la afloración de la creatividad como un elemento terrible, como un elemento magnífico, como un elemento sublime que desborda su posible plasmación en las obras, que desborda su posible encuadramiento en la idea de belleza, en la idea de sanación. El arte contemporáneo tiene que ver con lo deinótico y por eso hemos elegido la Antígona de Sófocles como lugar donde hacer nosotros nuestras excursiones filosóficas este año, porque en la Antígona de Sófocles se manifiesta claramente la historia o la trayectoria de lo deinótico, el inicio probablemente escrito de la trayectoria de lo deinótico en nuestra tradición. Decíamos también, y digo y sostengo con mucha fuerza, que el arte
que no está centrado en la belleza, el arte que no está centrado en la obra, es un arte profundamente no solo creativo, sino profundamente político. Porque hablar de política, como bien señaló Rosa Luxemburgo, hablar de política es hablar de creatividad, hablar de aprendizaje, de modificación de lo real, como también dijeron los grandes retóricos de la antigüedad, los grandes sofistas. El paradigma, por decirlo así, de la noción de arte contemporánea une lo deinótico, lo sublime, lo terrible, lo excesivo, con lo político. Lo une radicalmente. El arte es radicalmente político, siempre fue radicalmente político. Ya lo dijo Walter Benjamin, no hay arte por el arte. Uno puede pensar que está haciendo arte por el arte, naturalmente, porque está ya dentro de una determinada política. El arte es una interacción, una intersección del humano, de los humanos. Desde aquí lo iremos viendo, porque que el arte sea político no significa que el arte sea un mero programa político, no es un proyecto cultural de la Concejalía de Cultura. El carácter político del arte tiene que ver con la constitución misma de la ciudad, con el manejo y con la recreación misma de la creación de la ciudad y lo que eso va suponiendo y lo que eso puede suponer, porque el lugar mismo de la creatividad, el sujeto y el objeto de la creatividad es la ciudad. Lo iremos viendo esto paulatinamente y con detención.